En este video aprenderemos a calcular el promedio o la media aritmética, uno de los conceptos más útiles de las matemáticas. Bueno, para calcular el promedio, que normalmente lo representamos por x barra, lo que tenemos que hacer es la sumatoria de x sub i, es decir, la sumatoria de todos los números de los cuales queremos calcular el promedio, dividido entre n, que es el número o la cantidad de elementos de los cuales queremos calcular el promedio. Para entenderlo aún mejor, resolvamos algunos ejemplos. El primero, ¿qué haríamos si quisiéramos encontrar el promedio de los números 70, 120 y 80? Que por ejemplo podrían ser las ventas en 3 días diferentes. ¿Cuál sería el promedio de ventas diarias tomando en cuenta que estas son las 3 ventas registradas? N es igual a 3 porque solo tenemos 3 elementos, 70, 120 y 80. Por lo cual nuestro promedio o x barra sería igual a 70 más 120 más 80. A eso nos referíamos con la sumatoria. Dividido entre 3, que es el número de elementos que tiene este problema. Al hacer la suma tenemos que x barra o que nuestro promedio es igual a 270 dividido entre 3. Es decir, que para nuestro primer problema, nuestro promedio es de 90. Ahora, en un segundo ejemplo, tomemos en cuenta que estas son las calificaciones de un estudiante. O un estudiante que se lo evalúa de 1 a 5, tomando que 1 es la peor nota y 5 la mejor. Entonces tenemos que sus calificaciones serían 4, 3, 2, 5, 4 y 1. Y queremos determinar su promedio académico. Lo que tenemos que hacer es, bueno, hay 6 elementos, 6 notas, 6 calificaciones, por lo tanto n es igual a 6. De donde x barra es igual a 4 más 3 más 2 más 5 más 4 más 1. Es decir, que se suman todas sus calificaciones, divididas entre 6. Es decir, reemplazamos en la fórmula previa, nada nuevo. Al hacer la suma tenemos que x barra es igual a 19 dividido entre 6. Por lo tanto, el promedio académico de este estudiante será de 3,17. La media ponderada se usa cuando en un conjunto de datos cada uno posee un cierto peso o una importancia relativa con respecto a los demás datos. Y como pueden notar, esta entonces corresponde a la fórmula para poder determinar la media ponderada de un conjunto de n datos. Por lo tanto, la media ponderada corresponde a la sumatoria entre el producto de cada dato y su respectivo peso, dividida esta sumatoria por la sumatoria de los pesos, de todos los pesos de estos datos. Bueno, analicemos un ejemplo específicamente. En este caso se plantea la siguiente pregunta. ¿Cuál es la nota final obtenida por José en lenguaje si se sabe que, en este caso, como pueden notar, él tuvo 3 evaluaciones, un examen 1, examen 2 y examen 3, y para cada examen se indica la nota que él obtuvo, un 6,2, 6,5 y 5,8. Pero como pueden notar, cada uno de estos exámenes tiene un respectivo peso o una importancia relativa. El primer examen corresponde a el 30% de la nota final, el examen número 2 al 30% también, pero el último examen corresponde a el 40%. Por lo tanto, como cada una de las notas no tiene el mismo peso, vamos a tener que calcular en este caso la media ponderada para poder determinar la nota final que José obtuvo en la asignatura de lenguaje. Entonces vamos a tener que calcular la media ponderada de los datos. Si recordamos entonces, la media ponderada correspondía en primer lugar a la sumatoria entre el producto de cada dato, en este caso la nota, y su respectivo peso. Entonces, multiplicamos cada nota por su respectivo peso, 6,2 en primer lugar, por el 30%, es decir, por 0,3 en este caso si lo expresamos como número decimal. Luego, 6,5, que es la segunda nota, por el 30% igual, que sería en este caso 0,3. Y en último lugar, 5,8, la tercera nota multiplicada por su porcentaje respectivo, el 40%, que corresponde en número decimal a 0,4. Esta sumatoria, como habíamos visto, queda dividida entre la suma de los pesos, es decir,
el primer peso sería 0,3, el 30%, el segundo también 0,3 y el último corresponde a 0,4. Ahora bien, si resolvemos en primer lugar los productos, 6,2 por 0,3 corresponde a 1,86. Luego, 6,5 por 0,3 corresponde a 1,95 el producto. Y finalmente el último producto de 5,8 por 0,4 corresponde a 2,32. Esto en el numerador. Ahora, si resolvemos la suma que está en el denominador, 0,3 más 0,3 serían 0,6 y 0,6 más 0,4 sería equivalente a 1. Luego finalmente resolvemos la suma en el numerador, 1,86 más 1,95 y más 2,32, esto corresponde a 6,13. Y como está partido en 1, lo podemos dejar simplemente de esta manera. Pero si aproximamos la nota final que obtuvo José en lenguaje a la décima, es decir, a una cifra decimal, esta correspondería a 6,1. Entonces, podríamos decir que la nota final que obtuvo José en lenguaje es de 6,1. En esta oportunidad vamos a hacer la media aritmética para datos agrupados. Primero vamos a hacer para tablas sin intervalo. En este ejemplo, que se toma una muestra de 20 pequeñas empresas referente al número de trabajadores. Entonces en el cuadro se da el resumen de todo esto y nos piden calcular la media aritmética. Entonces la variable sería número de trabajadores y la frecuencia FI, ¿no? 1 representa una empresa tiene 2 trabajadores, 4 empresas tienen 3 trabajadores, 7 empresas tienen 4 trabajadores, 5 empresas tienen 5 trabajadores y 3 empresas tienen 6 trabajadores, ¿no? Entonces, como me están diciendo muestra, voy a aplicar la segunda fórmula. Entonces vamos a poner solución. Entonces tenemos el cuadro. Como la fórmula nos dice, es la sumatoria de la variable por la frecuencia. Entonces hay que multiplicar la variable por la frecuencia. En este cuadro multiplicamos la variable por la frecuencia. XI por FI, ¿no? Entonces multiplicamos 2 por 1 será 2, 3 por 4, 12, 4 por 7, 28, 5 por 5, 25 y 6 por 3, 18. Sumando todo nos da 85. Entonces voy a aplicar la fórmula. La media es igual a la sumatoria de la variable por la frecuencia entre n. La sumatoria y la variable por la frecuencia ya lo tengo. Eso me vale 85, ¿no? Y el tamaño, en este caso son 20 empresas, el tamaño sería 20. Entonces hago lo siguiente, ¿no? Reemplazo, ¿no? La sumatoria de la variable por la frecuencia es 85 entre n, que vale 20. Esto va a ser igual a 4.25. Entonces la media aritmética o el promedio de número de trabajadores de la empresa de las empresas en este caso es de 4.25, ¿no?
Esa sería la respuesta, ¿no? Vamos a ver el cálculo de la media con datos agrupados en intervalos y la marca de clase. La marca de clase de un intervalo es el valor medio en un intervalo AB y se calcula como x sub i, que es como se representa la marca de clase, igual a A más B partido de 2. Por tanto, el punto medio. Vamos a ver un ejercicio que dice, con los datos del ejercicio anterior, cuyo link dejo abajo en la descripción, calcularemos la media en esta muestra. La muestra era con 4 intervalos, cuyas frecuencias absolutas son estas. Pues bien, vamos a calcular lo primero la marca de clase de cada intervalo, puesto que la media de x en este tipo de datos es igual a el sumatorio de x sub i, la marca de clase, por f sub i partido de n. Por tanto, vamos a calcular x sub i, ya que f sub i ya la tenemos. El punto medio entre 16 y 28 será 22, que es 16 más 28 entre 2. Entre 28 y 40, 34. Entre 40 y 52, 46. Y entre 52 y 64 son 58, que sería 52 más 64 partido de 2. Pues bien, una vez que tenemos esto, vamos a calcular ahora xi por f sub i. Por tanto, tenemos 22 por 9, que será 198. Aquí tendremos 34 por 8, que son 272. Aquí tendremos 46 por 8, que son 368. Y aquí 58 por 3, que son 174. Si hacemos el sumatorio, sumamos estas cantidades y tenemos que es 1012. Y n va a ser igual a 9 más 8, 17, 17 más 8, 25, más 3, 28. Por tanto, la media de x va a ser 1012 entre 28. Por lo que la media de x es igual a 36,14.